Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Yo siempre he dicho o he comparado una diarrea con un tsunami. Y ahora me diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Pues muy sencillo. Si habéis visto alguna vez en algún telediario un tsunami, es decir, esas olas gigantescas que llegan contra la costa y luego lo dejan todo fatal, rompen árboles, casas, arrastran lo que sea y demás. El intestino, después de una diarrea, viene a quedar, si lo vieseis con un microscopio, con un aspecto similar. Todo roto, las microbiosidades destrozadas, las bacterias beneficiosas prácticamente han desaparecido, etcétera, etcétera. Y lo más importante es, después de todo proceso diarreico, cuanto antes posible, de la manera más eficaz que podáis, recuperar la flora intestinal. Es decir, aquellas bacterias que ayudan a nuestro organismo, primero, a aprovechar mejor los alimentos y, segundo, a competir con posibles bacterias patógenas que, aprovechando que no hay ninguna bacteria positiva en ese momento en el intestino, puedan colonizar y generar algún tipo de infección. Por eso en este vídeo de lo que vamos a hablar es de qué alimentos podéis tomar para de forma rápida recuperar, volver a hacer que la flora que teníais antes de la diarrea vuelva a ser la misma y por lo tanto evitemos primero infecciones secundarias, sobre todo por coli y salmonela, son las más frecuentes, proteus también en algunos casos, y en segundo lugar, lo antes posible podáis volver a recuperar vuestra dieta cotidiana, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. ¿Qué tipos de alimentos tenemos que tomar para recuperar nuestra flora intestinal? Básicamente los vamos a dividir en dos grandes grupos. Primero, los alimentos con efecto prebiótico, ¿ves? Prebiótico, no me estoy equivocando, y los alimentos con capacidad o con efecto probiótico. Son muy parecidos, pero vais a ver que son completamente distintos. En primer lugar, los alimentos prebióticos que tenemos que tomar para recuperar lo antes posible la flora. Los alimentos prebióticos son alimentos que tienen unos hidratos de carbono que, primero, tienen la capacidad de no degradarse completamente en el estómago. Cuando llegan al intestino son hidratos de carbono de peso molecular por lo general muy bajo, son hidratos de carbono pequeñines que son fácilmente asimilables por las poquitas bacterias que hayan podido quedar. Digamos que son el primer alimento que va a llegar a esas bacterias beneficiosas que no hayan sido eliminadas en el proceso diarreico, el famoso tsunami que os contaba en la introducción. Por lo tanto, estos alimentos los vas a tener que ir introduciendo poco a poco en la dieta para ayudar de forma natural a que estas bacterias vuelvan a repoblar completamente el intestino. ¿Y qué alimentos son? Pues de entrada, cebolla y ajo. Es decir, tampoco conviene que te pegues un atracón de cebolla y ajo, simplemente que lo vayas acompañando cebolla y ajo como aliño en las distintas comidas, dietas adecuadas que te vayas tomando para recuperar tu intestino. Las alcachofas, la miel, la cebada, el trigo, alimentos que ya sabes que tienen hidratos de carbono que se van a descomponer en hidratos de carbono de cadena corta óptimos para estas bacterias. Luego tenemos también la soja, las legumbres, la achicoria. La achicoria es fenomenal porque es, aparte, si lo tomáis como café de achicoria, os va a ayudar a rehidratar y al mismo tiempo a tener ese efecto prebiótico, de nutriente de las bacterias positivas. Los puerros, el apio, el membrillo, la manzana. Cuando digo membrillo me refiero a la fruta, no al membrillo confitado que tiene altas cantidades de azúcar. Ese no, el membrillo como fruta sin ningún tipo de conservante edulcorado, que digo yo. Y luego tenemos también tanto la zanahoria, que es además el componente de la famosa sopa de moro, que ya os hablaré en otro vídeo. La sopa de moro era un tipo de sopa de zanahoria que se utilizaba antes de la aparición de los antibióticos para ayudar al organismo a eliminar las bacterias negativas y a nutrir a las pocas positivas que quedaban tras el proceso diarreico. Y por último, tanto los pimientos como la pera, también con efecto prebiótico interesante. Estos serían, a grosso modo, los alimentos con efecto prebiótico. Pero al mismo tiempo, una vez que ya empieces a dar estos alimentos prebióticos, hay que dar
lo que llamamos alimentos probióticos. Los alimentos probióticos son muy sencillos y lo vais a entender enseguida. Son alimentos que tomamos previamente ya fermentados, los ingerimos fermentados, es decir, son alimentos sobre los cuales ya hay una población de bacterias positivas. El más conocido, ya lo sabéis, el yogur, pero es que hay muchos más aparte del yogur. No se acaba el mundo con el yogur. Ojo, el yogur, si no eres intolerante a la lactosa, va a ser un alimento probiótico impresionante. Pero aparte, como os digo, hay otros. Y entre esos, para mí, de los más importantes, primero, el kefir. El kefir, especialmente el kefir de agua, porque el kefir de leche, si eres un poco intolerante, te va a sentar un poquito mal y puede cambiar un poquito el pH del intestino. Kefir de agua, para mí, el fenomenal. El chucrut. Chucrut no es más que esta col que fermentan, de origen alemán, pero que bueno, hoy en día en cualquier parte del mundo lo puedes encontrar, vienen en envases y te sirve como acompañante para carnes, para ensaladas, para lo que quieras. Y es un producto extremadamente rico en bacterias probióticas, en bacterias que van a repoblar el intestino. El chocolate negro, lo mismo. El pan de masa madre, también genial. El pan de masa madre es un pan que va a tener mucha cantidad de probióticos de forma natural, porque lleva en la fermentación una cantidad de bacteria muy superior a la de otros panes. Luego, evidentemente, los quesos blandos, me da igual que sea el queso de Burgos, la Oaxaca de México, es decir, hay muchos quesos blandos, blancos sobre todo, que van a venir muy bien. Los pepinillos y las berenjenas en vinagre son también alimentos muy probióticos. Y luego tenemos la kombucha y el tempeh, que son alimentos que no son tan fácilmente encontrables, pero si lo encontráis en el supermercado tienen también una capacidad probiótica impresionante. Pues estos serían, a grosso modo, tanto los alimentos probióticos como los prebióticos, alimentos que debéis tomar sí o sí, en función un poquito de vuestros gustos, por eso os he nombrado varios, para ayudar a recuperar lo antes posible vuestra flora intestinal, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.